gracias a Dios que podemos estar aquí. Saludamos a todos los que nos escuchan por medio de Facebook o por medio de YouTube. Estamos contentos de que podemos grabar estas predicaciones para el futuro también, no tan solo para este día domingo. Y hoy es agosto 18, por el caso de que usted no supiera, bendito sea Dios. El título de este mensaje va a ser Estrado de sus pies, estrado de sus pies. Y hoy va a ser muy interesante, como hemos estado ahorita estudiando un poquito las parábolas y también estas contrapreguntas que el Señor tuvo, ¿verdad?, con los fariseos, escribas y los herodianos, que también se les llama así. Y nosotros nos damos cuenta, ¿verdad?, cómo el Señor les contestó. Hoy en estos tiempos está muy interesante en el tiempo en el que vivimos. Son tiempos muy confusos, aún hasta con los candidatos que tenemos hoy en este tiempo en los Estados Unidos. Por cualquier partido que sea es medio confuso, ¿verdad? Porque vamos para allá, es un poquito confuso, vamos para acá, es también un poquito confuso. Con el presidente que irá a ser, ¿verdad?, o la presidenta, por el caso de que llegue a eso, vaya a ser para los Estados Unidos. Estamos viviendo tiempos muy confusos, muy difíciles. A veces necesitamos orar, más que todo orar. Es muy interesante cuando vemos nosotros a veces el caso donde es un delito quemar la bandera del arco iris, de los partidos LGBTQ, RST, todos estos, ¿verdad? Es un delito, bendito sea Dios, quemar, ¿verdad?, su bandera de ellos, bendito sea Dios. Pero es interesante ver que no es un delito quemar la bandera de los Estados Unidos, que es de nuestra patria. Esto es algo muy interesante cuando vemos, y esto es lo que está pasando hoy en estos tiempos, ¿verdad? Usted puede ver que a estos tiempos hemos llegado nosotros a ver, donde a veces queremos identificar cierto sexo, ¿verdad? Pero para ciertas cosas no se puede identificar como eso. Estas son las dificultades en las que estamos llegando, los de la izquierda, no sé si así es como se dice, los de la izquierda están proponiendo ahora a la nación en practicar. Y hoy, en este tiempo, este contexto en el que vamos a estar tocando hoy es algo así similar, es una contrapregunta de nuestro Señor, porque hubo un poco de confusión en el texto que vamos a estar estudiando hoy. Y vamos así a ponernos en pie. Les invito, bendito sea Dios, como siempre, ¿verdad?, a abrir nuestras Biblias y, como ustedes saben, ir a Marcos capítulo 12 y vamos a ir a este verso 35 y 37, nomás para familiarizarnos un poquito en lo que vamos a estar hablando y poder desarrollar este contexto un poquito, visualizarlo un poquito en nuestras mentes, ¿verdad? Y aunque es cortito, hay mucha profundidad en él. Marcos 12, verso 35 y hasta el 37. Y así lee la palabra del Señor. Este es Dios hablándonos a nosotros hoy en esta mañana. Enseñando Jesús en el templo, decía: ¿cómo dicen los escribas que el Cristo es hijo de David? Porque el mismo David dijo por el Espíritu Santo: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Y David mismo le llama Señor. ¿Cómo pues es su hijo? Y gran multitud del pueblo le oía de buena gana. Podemos tomar nuestros asientos. Aunque es corto, el Salmo 110 es un poquito profundo, porque tiene un sentido, porque está. Y hoy en esta mañana vamos a llegar a ver si podemos llevarnos algo para que cuando nosotros vayamos al Salmo 110 un día, podamos nosotros tener esto en mente, el significado de este Salmo. Durante su última visita a Jerusalén, Jesús, ¿verdad?, pasó un tiempo en el templo. Esta iba a ser la última vez que el Señor iba a estar en el templo. El templo estaba lleno de gente, estaba lleno de diferentes extranjeros, ¿verdad?, judíos que habían quizás venido de Roma, algunos de diferentes lugares en ese tiempo, para adorar al Señor en el templo. Y el Señor, en esa oportunidad que se le dio,
estaba él enseñando, pero también alrededor también de sus adversarios, los adversarios de él. Él fue adversario de los fariseos, herodianos, saduceos, escribas. Estos fueron los que venían en contra de él, como lo vimos la semana pasada. Y nos damos cuenta que a veces ellos venían contra el Señor para ver qué y cómo él iba a contestarle, para ver si podían atraparlo y hacerlo quedar mal entre su pueblo. Esto no es fácil, para nosotros quizás se mira fácil en algunos casos, pero tenemos que tener una respuesta correcta para que el pueblo no se vaya a echar en contra de nosotros. Y aquí en este caso vemos que el Señor ganó. No vamos a decir va ganando, sino que el Señor ganó, porque ya sabemos el fin, que el Señor salió victorioso. Pero qué interesante es que aquí Juan Marcos, ¿verdad?, pone esta cita para demostrarnos a nosotros también la victoria que el Señor obtuvo en contra de sus enemigos, así como predijo el salmista David muchísimos años antes. Los fariseos aquí se estaban refiriendo, o los escribas se estaban refiriendo a este Salmo 110. El Salmo 110, ¿verdad?, todos sabemos, este salmo fue escrito por el rey David. Fue un salmo muy profundo, fue también en un sentido una profecía concerniendo el Mesías, porque es un salmo del verso 1 y 2, considerado como un salmo mesiánico. El significado del salmo también es muy profundo, ¿verdad?, que vamos a estar estudiando un poquito hoy en esta mañana, como les digo, para que cuando vayamos un día al Antiguo Testamento y leamos este salmo, Salmo 110, podamos nosotros entender qué nos quiere decir este salmo. Vemos nosotros que en este salmo podemos hallar el pacto de redención por parte de Dios por medio del Mesías. Podemos ver también el plan eterno de Dios por medio de este Salmo 110. Podemos ver también el nombramiento de Cristo para su cargo como Rey de Reyes, aquí en este Salmo 110. Y lo más interesante es que lo vemos en palabras poéticas. En una forma poética se expresa el salmista David para su pueblo. Y tiene, como le digo, una poquita de profundidad, porque rápido podemos hacer muchas preguntas. ¿Cómo es de Señor y Señor, verdad? Yo al principio de mi salvación, cuando yo iba aquí a este Salmo 110, me confundía porque miraba yo dos señores. Bueno, en mi caso, yo miraba dos señores y no sabía en qué lugar colocar a cuál. Y siempre eso me confundió hasta la fecha, ¿verdad? Me confundía siempre, pero no le tomaba mucha atención a ello por la razón de que todavía no predicaba yo en ese salmo hasta ahora. Entonces me dio mucho interés en querer estudiar un poquito este salmo también, para traérselos ahora a ustedes también, por el caso de que haga alguien aquí en esta mañana o que alguien escuche aquí en este video un día y pueda relacionarse conmigo en ese caso, en ver estos dos señores que pueden causar una confusión. En el mismo verso vemos el Señor a mi Señor, y esto es algo un poquito confuso quizás para algunos no, pero para mí sí lo fue. Pero queremos ver aquí lo que la Biblia nos enseña. Este salmo también es considerado como algo muy excelso, y también hay un misterio, también si lo podemos decir. Como les digo, es un salmo profundo y puede haber misterio, porque hay algunas cosas que están escondidas allí, que nosotros, ¿verdad?, vamos a mirar cuando hacemos el estudio. Y yo les voy a decir algo, la palabra de Dios es tan profunda y tan misteriosa que eso es lo que nos da, yo creo, a todos los que estudiamos la palabra de Dios, el interés de estudiar la palabra de Dios. Es como tomarnos una taza de café, pero no una taza de café cualquiera, una taza de café sabrosa, una taza de café que tiene sabor, una taza de café que tiene un aroma, una taza de café que uno puede decir, bueno, puedo sentarme a tomarme esta taza de café tan sabrosa, sin azúcar, ¿verdad?, y saborear el sabor, ¿verdad? Es como algunos, ¿verdad?, buena música. Quizás algunos en algún caso, no sé si usted lo ha hecho, pero
les gusta la música, les gusta la buena música y les gusta de diferentes clases de música, y son personas que a veces en algunos casos a los sábados o el día que tengan de recreo se sientan y escuchan buena música, música clásica, y están ellos en un refrigerio, ¿verdad? Ese es el sabor que le sacamos a la vida. No sé si aquí hay gente que les gusta la música buena, y que haya un refrigerio en ello. Si no, es que tenemos que hacer un tiempo, ¿verdad? Bendito sea Dios. Ese es disfrutar, ese es vivir una vida saludable, hallarle el sabor, tomarnos una taza de café sabrosa. No digo una taza de café que está desabrido el café, que está muy, perdone la expresión, medio aguado, eso no, ¿verdad? Perdone la palabra, no lo digo. Está medio aguado el café, no. Estamos hablando de una taza de café sabroso, bendito sea Dios, que no está muy fuerte, pero tampoco no está muy liviano. O una música no tan alocada, pero tampoco una música tan aburrida, pero que llena y que tiene sentido. Hay canciones que tienen sentido, cantos que tienen sentido. No nomás es oír la música, sino que también oír la letra que lleva la música y entenderlo. Esto es algo que no tenía yo, pero que mi esposa, ¿verdad? Después al tiempo me di cuenta que ella lo tenía y que yo lo practico ahora, y digo yo, wow, es más bonita la música cuando escuchas lo que están hablando y tiene más importancia. Y así es este salmo. Este salmo es muy misterioso, lo leemos y nos vamos a aburrir. Lo leemos, nos asustamos o lo ignoramos o lo hallamos medio enfadoso, pero si usted se profundiza en este salmo en un tiempo de 1 hora, 2 horas, y se profundiza en los comentaristas también, a lo que ellos han llegado a mirar en este salmo, usted se va a emocionar y usted va a querer en ese momento quizás la atención de todos los hermanos en la iglesia para compartir lo que lleva este salmo 110, que es un salmo mesiánico, que se considera como un salmo excelso y misterioso. Es también considerado como un salmo de una visión profética, porque estamos hablando del venir del Mesías, porque David no está hablando de él mismo, sino está hablando de un hijo de él que iba a venir después, que a él lo iba a llamar como Señor, y que Dios le daría a él la victoria sobre todos sus enemigos. ¿Y quién no quiere victoria sobre todos sus enemigos? Amén. Este salmo también se dice que es el más citado en todo el Nuevo Testamento. Y quiero leer algunas porciones aquí para que nos alimentemos un poquito en la palabra. Voy a hojear un poquito la Biblia, como por ejemplo vemos aquí en Hechos capítulo 2, vemos nosotros que la iglesia, parece que fue el apóstol Pedro, aquí donde utiliza este salmo para demostrar la confirmación de que el que habían ellos matado fue el que aquí está describiendo. Y en Hechos 2, verso 34 al 35, lo miramos, porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice, fíjese, muy interesante eso, dijo el Señor a mi Señor, y aquí es donde yo me confundía, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Es muy interesante que también Pablo utiliza este Salmo 110 en Primera de Corintios 15. Primera de Corintios 15, hermanos, nos damos cuenta nosotros aquí también que Pablo utiliza este salmo, donde dice en el verso 25 del capítulo 15 Primera de Corintios, porque preciso es que él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Aquí estamos hablando, en otras palabras, aquí Pablo expresa lo mismo, como también nos damos cuenta que en Hebreos, cual haya sido Pablo
o Apolos, como se le ha dicho, porque estos fueron los celebros, ¿verdad? También de la iglesia primitiva. Pablo o Apolos también se le puede dar, o a Bernabé también se le ha dado el crédito también. Interesante que nunca se le dio a Pedro, pero sí se le dio a los otros, ¿verdad? Nos quiere decir mucho en eso. Pero aquí nos damos cuenta que en Hebreos 1:13 dice, pues a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Interesante mirar esto. El capítulo 5 de Hebreos también igualmente, otra vez, el mismo escritor de Hebreos expresa otra vez aquí en el verso 6 del capítulo 5, como también dice en otro lugar, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Aquí también vemos aquí Salmo 110, verso 4, el mismo salmo, pero diferente verso. Y el 7 dice, y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aquí otra vez nos damos cuenta que en el 7, y quiero seguir aquí porque estos son lo que la Biblia nos enseña concerniendo este verso que vamos a tocar hoy. Aquí en el capítulo 7, verso 17 dice, pues se da testimonio de él, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Aquí otra vez el Salmo 110, verso 4. Y el verso 21 dice, porque los otros ciertamente sin juramento fueron hechos sacerdotes, pero con el juramento del que le dijo, juró el Señor y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Fíjense, algo muy profundo ahí. Hay mucho misterio ahí que yo se lo dejaría esto de tarea al hermano Alex un día, no que lo quiero que lo haga él, pero este varón estaría bueno para que hiciera un estudio en esto, porque yo sé que él iba a sacar mucha profundidad ahí, ya que nos gusta, ¿verdad? Y tenemos el interés en la palabra de Dios. Pero estas son las referencias que nos damos cuenta que se citan concerniendo este Salmo 110. Es el más usado para que nosotros miremos el significado de ello. En el Espíritu llamó su Señor, aunque había de nacer del fruto de sus lomos. En el Espíritu David escribió esto, claro, por medio de la inspiración del Espíritu, y llamó Señor al que todavía no había nacido del fruto de sus lomos. Es algo muy interesante, como ver mucho más allá adelante, que yo pudiera mirar a alguien de mi familia, de mis lomos, venir de mucho allá y decir, Él va a ser Señor y yo le voy a llamar a Él Señor mío. Eso es algo muy interesante porque estamos mirando nosotros el futuro próspero que uno de ellos iba a tener. Demuestra la fe, demuestra también la confianza que tuvo en el Señor, de que su reino no iba a acabar, porque nosotros nos damos cuenta también que en 1 Samuel capítulo 7, por medio del profeta Nataniel, parece que fue, Dios le dejó a David una promesa, y salió de la boca del profeta, pero Dios era el que le había puesto eso en el corazón del profeta, a decirle esto. Entonces está demostrando David mucha fe. Es como decir yo ahorita en este momento, mi fe es muy pequeña, pero lo digo así, que yo diga, hermanos, no se preocupen, todos vamos a pagar esta deuda del techo, no sé cómo le vamos a hacer, pero se va a pagar totalmente. Y claro, es una fe que yo tengo, algunos ni llegan a ver eso, ojalá que se pague, ojalá que vayamos a pagarlo, ¿verdad? No hay mucha fe, no hay fe quizás. Pero es una fe de decir, se va a pagar porque yo confío en Dios que se va a pagar. Es una fe que Dios ha puesto en nuestros corazones. Es un consuelo que Dios pone en nuestros corazones. Entonces este Salmo 110 fue escrito por medio de la inspiración del Espíritu. Y también es muy interesante que esta expresión no fue única en el sentido de que fue el salmista el único que se expresó así.
Nos damos cuenta nosotros que hay un ejemplo en uno de los evangelios, o en este evangelio de Mateo, donde una madre se expresa así para que Cristo les dé un lugar a sus dos hijos. Aquí esto lo hallamos nosotros que esta expresión es una expresión que se considera una expresión oriental, que era muy común, ¿verdad? Y esta madre fue la madre de Santiago y de Juan, que ella deseaba de que sus hijos llegaran a estar en ese reino que el Señor había prometido. Y nos damos cuenta que ese era el deseo de cada madre quizás, o de cada padre también después, de que sus hijos fueran parte de ese reino mesiánico, ¿verdad? Esto no fue nomás de desearle que mi hijo llegue a lograr eso, no, estamos hablando de ser parte de ese reino mesiánico en el cual ellos esperaban. Era una fe tremenda de cada madre también judía, porque solamente al judío le fue prometido de tener el hijo que iba a ser ese Mesías. Qué privilegio tan grande tuvo María, la madre de Jesús, de haber tenido a Jesucristo, ¿verdad? Su hijo, que es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Aunque el Señor todavía no ha establecido su reino, hermanos, si nos ponemos a pensar, Él ha sido declarado rey y considerado el rey desde que nació y aún antes. Eso es algo tremendo si nos ponemos a pensar en un momento de ver la historia. Es uno de los únicos reyes que quizás no podemos ignorarlo, aunque lo ignoramos en algunos casos, de que Él fue el único más popular y predicho por Dios, por medio de los profetas, de que iba a acontecer. Si usted se da cuenta en la historia, Cristo Jesús va a salir como rey. Si usted lo ve en la Biblia, se va a dar cuenta usted que fue predicho como rey y que se cumplió. Si usted ve en la historia de la iglesia, después de que Cristo había resucitado, vemos nosotros que Cristo ha sido anunciado. Muchos han muerto por su nombre, por la fe que ellos tuvieron en Él, prefirieron morir con la esperanza de que estarían con el Señor por toda la eternidad en el cielo, en la gloria. Muchos dieron sus vidas, muchos pusieron sus vidas, muchos arriesgaron sus vidas y aún las vidas de sus familias y de sus hijos, porque confiaban y creían en Dios. Qué fe tan grande, digo yo, que tuvieron, que obtenieron ellos al punto de dar sus vidas por el Señor. Entonces esto es algo que nosotros podemos ver que fue algo común. Mateo 20, verso 20 al 21, aquí está la cita donde podemos nosotros confirmar esto y vamos a verlo, ¿verdad? Vamos a ir a nuestras Biblias y mirarlo otra vez, o si usted quiere puede anotarlo. Quiero llevarlo a usted para que usted mire aquí en Mateo 20, verso 20 y 21. Y aquí en la Biblia nos enseña el Señor. Entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, postrándose ante él y pidiéndole algo. Aquí es algo muy interesante, porque estamos viendo que ella tuvo fe de que Cristo era el Mesías y ella quería que sus hijos fueran parte de ese reino mesiánico. Y dice, y le dijo él, ¿qué quieres? Ella le dijo, ordena a que en tu reino se sienten estos dos hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Esta era la expresión, como no era tanto nomás de que sus hijos estuvieran en un lugar así, sino que ella estaba demostrando la fe. Estaba demostrando una fe de que Cristo Jesús era el Mesías, estaba demostrando a ella de que allí había una seguridad y ella quería que sus hijos, si no había ninguna otra madre que estaba interesada, ella sí estaba interesada de que sus hijos estuvieran allí. Ella miraba una esperanza en el Señor como nosotros, o no sé si nosotros miramos una única esperanza, pero yo la miro. La única esperanza para este mundo, para que mejore, para que haya un mejoramiento, va a ser solamente en el Señor Jesucristo. Si nosotros queremos que este mundo cambie, ya estamos aburridos de la violencia, ya estamos aburridos de toda la discriminación y todo, la iglesia necesitamos predicar el Evangelio de Jesucristo. Si Dios me ha concedido hoy en este domingo decirlo, lo voy a decir. A la iglesia le queda ese lugar
de dar la esperanza de que el único que puede cambiar este mundo va a ser Cristo Jesús. Cuando Cristo Jesús regenera nuestros corazones, inmediatamente va a haber un cambio, si no grande, pequeño, en nuestras vidas, en la manera en que miramos el mundo. Vamos a querer ser mejores ciudadanos, vamos a querer hablar la verdad, vamos a querer instruir a nuestros hijos, vamos a querer, hermanos, de que se predique la palabra de Dios. Nuestros bienestares, nuestros bienes, nuestro dinero, si mejor decirlo así, no quiero ser grosero, pero nuestro dinero no lo vamos a invertir en el mundo, lo vamos a invertir para el reino de Dios. Y vamos a querer que niños, niñas, jóvenes, familias vengan a escuchar la palabra de Dios para que haya un mejoramiento iniciado conmigo y después con mi familia. Tú quieres que tu familia crezca y prospere y sea una familia buena y saludable, tráelos a la iglesia. Tú quieres que tengan tus hijos un mejor futuro, tú quieres que tus hijos sean buenos ciudadanos, o quieres que tus hijos sean delincuentes, malhechores, criminales, detrás sin ofender a nadie, delincuentes, no los traigas a la iglesia. Déjalos que crezcan. Déjalos que hagan lo que ellos quieran. Déjalos que ellos decidan en lo que está bien y lo que está mal, que la Biblia habla en contra totalmente de eso. Y verás que va a haber problemas. Tú quieres destruir la vida de un niño, te lo digo ahora, si tú te casas con alguien, debería de ser por vida. Porque desafortunadamente, si no es así, vas a destruir a ese niño y a esa niña. Va a requerir mucha auxilio de ti o de tu parte como la de él para querer auxiliar y restaurar las heridas que han quedado en el corazón. Yo no sé, pero yo nunca he pensado así, pero lo voy a pensar aquí. Aquí en esta iglesia estamos muchos heridos por lo que la vida nos ha traído a ver. Estamos heridos, hay heridas, hay llagas, hay heridas que queremos que Dios cure. Hay cosas que hay en nuestros corazones que a veces hacemos la pregunta: ¿por qué yo pasé por esto? ¿Por qué tuve que tener esta situación? ¿Por qué mi vida me salió así? En la iglesia estamos repletos de gente así, buscando la respuesta que solamente el Rey de Reyes y el Señor de Señores va a poder sanar. Él es la única esperanza. No va a ser estos candidatos que están ahorita presentándose al mundo. El mundo, esta es la única esperanza para ellos, claro, porque es todo lo que tiene el mundo. El mundo vive lo de hoy y vive a lo que ve. El mundo vive a lo que ve y nosotros caminamos por fe y no por vista. Y nosotros tenemos una esperanza, y la esperanza es Cristo Jesús. Aunque no ha venido todavía, y digo por mi parte, yo me desespero, digo: Señor, ya ha pasado mucho tiempo, no has venido. ¿Qué pasó, Señor? La palabra de Dios me trae consuelo porque es verdad. No puedo decir que no es verdad, no puedo decir que la Biblia no es verdad. Y ahí es donde la palabra de Dios me lleva para atrás a confiar de que el Señor viene pronto. Pero tengo mis momentos, todos tenemos nuestros momentos, pero la palabra de Dios nos trae otra vez a confiar de que el Señor viene pronto físicamente. Ya no va a venir como bebé, ya no va a venir para morir en la cruz, Él va a venir para reinar. Amén. Y va a venir también para traer juicio. Y eso es lo que no queremos nosotros, estar en el juicio. Expresé yo rápidamente con mis hermanos, los líderes, ¿verdad?, que tenemos aquí en la iglesia. Mi salvación es mi salvación, hermano, pero mi trabajo, mi llamado es mi llamado. Los dos son diferentes. Hay pastores salvos, pero que hacen un trabajo muy malo, muy malo. Pastores que no se esfuerzan para enseñar, no se esfuerzan para meterse en la palabra de Dios. Se conforman con darles al pueblo nomás un panecillo y que se vayan a la casa. Van a dar cuentas ellos un día por el trabajo que ellos han hecho. Como le digo, mi salvación es mi salvación. Hay algunos pastores
que hacen un excelente trabajo también. Buenos son. Tienen iglesias grandes, llenas de más de miles. Parecen personas que a veces uno se queda admirado y dice, wow, este Dios lo bendijo tremendamente. Tienen una casa, una mansión, tienen un Corvette, tienen un yacht, tienen un jet, tienen dinero, tienen todo, pero están perdidos. No tienen a Cristo en sus corazones porque son solamente profesionales. Y yo se los digo a ustedes para que ustedes tengan cuidado. No todo el que diga Señor, Señor entrará al reino de los cielos. Yo me preocupo por mi familia, yo me preocupo por los que ven tele, yo me preocupo por los que estás escuchando, porque tenemos que tener mucho cuidado. Esa es una de las cosas que tenemos todos los pastores, porque nosotros sabemos bien que estas cosas pueden pasar. Entonces a veces hay cosas que parecen pero no son, y a veces cosas que no parecen que son. Entonces hay pastores que hacen un trabajo horrible, ¿no? Malos administradores, no tienen orden, pero son salvos y van a dar cuentas por el mal trabajo que hicieron. El Señor los va a reprender y va a decir, yo te di esto, yo te digo, yo me preocupo, hermanos, por lo que yo tengo en mis manos, porque Dios me dijo que está bien, yo ya te predestiné para ponerte aquí, te lo he dado, te di un templo, te di las facultades, te di un pueblo, produce. Yo estoy preocupado porque yo tengo que producir en mi tiempo que yo vivo. Yo tengo que mirar que todo llegue a la excelencia, a lo mejor que se pueda para el Señor, hermanos, porque yo estoy trabajando por Dios. Yo estoy trabajando para Dios, perdón. No estoy trabajando para una empresa grande. Yo estoy trabajando para Dios. Y mi preocupación es de que se predique la verdad, alimente al pueblo con la verdad, siempre en esta iglesia mientras mi turno está aquí. El día que mi turno se acabó, le queda al otro decidir en cómo él va a ser dirigido. El único remedio que yo veo en la iglesia, el único remedio que yo veo en el mundo es Cristo. Aunque tengamos nuestras dudas, aunque tengamos nuestros momentos donde a veces podemos llegar a dudar porque vemos que el plazo se ha tardado, no hemos llegado a ver el milagro, no hemos llegado a mirar estas cosas que se nos ha prometido a veces. No hemos visto a nuestras familias venir como se nos dijo. Por eso a mí no me gusta hacer promesas ni prometerle a nadie nada. La Biblia te promete y con eso queda, porque después me van a decir a mí, usted prometió, pastor. Yo no le prometí nada. La Biblia es la que le promete a usted, y la Biblia es la palabra de Dios. Es Dios el que hace la promesa, no yo. Cuando nosotros hablamos de esto, no tan solo era común en el Oriente esta expresión por el medio del ejemplo que en la Biblia nos demuestra de esta madre, y no nomás David lo escribió así, sino que vemos que esta es una expresión que se va mucho más allá que David. Y esto lo podemos hallar nosotros con uno de los comandantes o el líder de Israel, el general, si lo podemos decir, de la guerra, que fue Josué capítulo 10 nos demuestra a nosotros el ejemplo y la base que él puso para todo aquel que después viniera y tomara ese lugar de comandante o de guerrero que iba a hacer guerra. Aquí en Josué, en el capítulo 10, en el verso 24, este hombre, este varón de Dios, nos deja muchos ejemplos buenos para la guerra espiritual. Nos demuestra la fe, nos demuestra el optimismo, nos demuestra, hermanos, la confianza, la esperanza que tuvo en el Señor, en confiar, llevar este pueblo a la tierra prometida. Josué capítulo 10, verso 24. Y aquí vemos el ejemplo donde dice: y cuando los hubieron llevado a Josué, llamó Josué, fíjense bien, a todos los varones de Israel, y dijo a los principales de la gente de guerra, estos eran los guerreros que habían venido con él: acercaos y poned vuestro pie sobre los cuellos de estos reyes,
Y ellos se acercaron y pusieron sus pies sobre los cuellos de ellos. Esos eran los enemigos. Eso es lo que yo quiero llegar a ser. La batalla no se va a ganar con espada ni con carne, se va a ganar en el espíritu, ¿verdad? Y yo me lo estoy predicando hoy y tengo que grabármelo en mi corazón, porque así es. Las batallas no es mía, hermano, es del Señor. A veces nosotros en nuestras batallas, sea como sean, tenemos que a veces hacernos a un lado y decirle: Señor, toma tu lugar para darnos la victoria. Y Dios es el que va a venir a intervenir, porque Él es el que sabe mejor que nosotros. Nosotros no sabemos a veces. Nosotros podemos reaccionar en un momento y no es el momento que Dios quiere. Podemos a veces vernos en situaciones así de guerra. Pero Cristo Jesús, si hay un campeón de campeones, usted ya sabe quién es Cristo. Todavía queda un enemigo que Él todavía queda de vencerlo, que es la muerte. La muerte, que todavía sigue la muerte, porque sabemos bien que hoy, mañana, el mes que venga, la muerte sigue. Vamos a oír noticia de eso. Aquí nos deja Josué el ejemplo de un ejemplo físico, donde llamó a estos varones de guerra, y no era algo que estaban ellos pretendiendo hacer, sino que esto era en la actualidad reyes que ellos habían conquistado, y les dijo: pongan su pie sobre su cuello de ellos, porque los vamos a matar. Vamos a demostrar una conquista. Es algo feo, horrendo, horrible, cómo pudo haber sido, pero así es como Dios estaba obrando en ese momento, en ese tiempo, en ese contexto, para demostrarnos a nosotros lo que venía después. Hay mucho que podemos mirar en esto, y este es un ejemplo más antiguo, yo creo, que aún hasta en el Salmo 110 que miramos nosotros allí, donde el Señor promete darle a su ungido esa clase de victoria, que va a poner a todos sus enemigos debajo de sus pies, y Él será el victorioso. Yo me acuerdo antes, hermanos, cuando yo era pequeño, antes se usaba por el estilo, no me acuerdo, pero los luchadores, me gustaba ver la lucha libre. A Alex también yo creo que le gustaba, pero a él le gustaba el WWF. A mí me gustaba la lucha libre también. Y me acuerdo yo de uno que le llamaban Mil Máscaras o Santos. Y me encantaba, ¿verdad? Me encantaba, que aún hasta me ponía la máscara, y ya andaba yo de la edad de 4, de 8, puede imaginarse usted, pastor, ponerse una máscara de luchador y ando ahí luchando. Me ponía mi capa, mi madre sabe, me ponía una capa, agarraba una toalla y brincaba de la cama al piso y luchando. Por eso mis primos no me querían. ¿Por qué? Porque siempre yo era el más grande y era el más tosco. Y siempre los agarraba, y me acuerdo que les doblaba a veces el brazo así. En ese tiempo se podía, ya hoy la gente se ha hecho muy sensible, pero en ese tiempo ahí andábamos luchando en el zacate, dándonos vueltas, no hombre. Pero bueno, a lo que voy es de que estos luchadores, al ganar, a veces se veía donde ellos ponían su pie sobre el pecho de tal persona al que le ganaron, y hacían así, porque era el victorioso en la lucha libre. Y yo me acuerdo, hermanos, de eso, bendito sea Dios. Y aquí miramos así este caso donde Cristo irá a hacer eso con la muerte. Él es el victorioso, Él es el campeón. Él es el que nos da la victoria y nos ha prometido esa victoria. Nosotros somos parte de ese reino de victoria. Pero tenemos que confiar en el Señor. Es un tiempo de aprendizaje. Yo a mi familia, porque los amo como seres queridos, los amo como mi familia, los estimo y quiero el mejor para el mejoramiento para ellos. Sería yo una persona que odio y no deseo el bien para ellos, para dejarlos que ellos se lancen a algo que les puede causar un problema. Es algo que Dios me ha puesto en mi corazón y yo los preparo. Les digo: mira, esto va a ser así, así, así. Así es. Y ellos a veces no me creen, pero a veces hubiera sido bueno que me hubieran creído, ¿verdad? En algunos casos. Yo le digo a mi yerno, le digo yo: si hay algo que me quieras decir, dímelo.
Me gustaría que me lo digas, porque eso demostraría, ¿verdad?, el cuidado, el interés de que a alguien no le vaya a ir mal. Yo sé que ahí está un pozo, veo una persona que no anda bobeando y lo dejo que se caiga ahí, a ver, vamos a verlo, ¡pum! Y se cae, y me estoy riendo, ¿verdad? No, si yo, cuidado, ahí está un pozo, ¿verdad? Es por naturaleza, yo creo que por naturaleza, en diferentes niveles, pero por naturaleza. Esto es lo que hacemos con nuestros hijos, los estamos previniendo, aún hasta de adultos. Mi madre no ha dejado de hacerlo conmigo y yo ya tengo 56 años y todavía me lo sigue. Pues si ustedes piensan que la tienen dura, yo tengo a mi madre todavía, si mi esposa no está aquí, pero como madre, sí, ella anda cuidándome. Si mi padre era así igualmente, siempre cuidándome las espaldas, siempre. Ese es el padre, esa es la madre que siempre anda cuidando a los hijos. Mi hijo, mira, cuídate aquí, mira, mi hijo, no hagas eso, mira, hija, hazla así, mira, hijo, hazla así. El padre, la madre, no vayan a empezar a llorar algunos de ustedes, ¿verdad? Porque yo sé que puede pasar, pero esto es lo que Dios nos demuestra en Cristo, la victoria. Nos está previniendo, nos está preparando, nos está demostrando el Señor la victoria como Rey. Y cuando estos escribas se acercan al Señor y empiezan a hacer estas preguntas, ¿verdad? Dice, el Señor les dice, ¿cómo puede, por qué ustedes dicen que Él va a ser hijo si Él es Señor? Porque eso era común entre ellos. Si tú eres el hijo de David, yo creo que el Señor ya se había cansado un poquito de oír a este pueblo decirlo así. Si usted va a los evangelios, algunos le llaman hijo de David, ven. Ustedes han visto algunas exclamaciones así, ¿verdad? Los que hemos leído los evangelios sabemos bien, ¿verdad?, que estas son algunas exclamaciones que miramos nosotros en el evangelio. Pero a Cristo aquí en una forma muy suave, ya para antes de ir a la cruz, le dice a ustedes, qué interesante es esto, de que ustedes le digan así, sabiendo de que en el Salmo lee así, no así como ustedes lo están expresando. ¿Cómo puede ser de que Él sea su hijo si Él lo ha llamado su Señor? Entonces Cristo Jesús, en el lugar que se pone, aquí no es donde Él se pone, sino donde la palabra de Dios coloca a Cristo en un lugar más superior a la de David. Aún siendo David al que Dios le había prometido de que su hijo se sentaría en ese trono para siempre, aquí vemos que el más grande honor sería para el hijo, no para el que se lo había prometido, que era el padre, que era David. Aquí nos damos cuenta nosotros que Cristo, la palabra de Dios, la usa para colocarse en un lugar majestuoso, en un lugar muy grande, donde nosotros miramos aquí, donde dice, enseñando Jesús en el templo, decía, ¿cómo dicen los escribas? Y no nomás los escribas, sino el pueblo que oían a los escribas, porque los escribas también eran abogados de la ley de Moisés, conocían las escrituras, eran muy dados a la letra. Y quizás por eso Pablo dijo, la letra mata, mas el espíritu, ¿verdad?, vivifica. Porque estos hombres eran dados mucho a la letra. Ahora nosotros podemos ser muy bíblicos, pero nunca llegaremos a ser como estos. Tendríamos que estar totalmente muertos y dados nomás a la pura letra. Pero aquí vemos nosotros que aquí los escribas habían inculcado al pueblo, porque el pueblo era el que también daba testimonio de decirlo así. Y el Señor aquí en una forma muy preciosa corrige este error antes de ir a la cruz, para que miraran ellos el lugar en que Él se encontraba, para que ellos miraran que al que ellos consideran como el hijo de David, en realidad es el Señor. Y no es nomás el hijo de David, porque la Biblia lo va a decir así, y dice, porque el mismo David dijo, por el Espíritu Santo, aquí agrega Juan Marcos, dijo el Señor, a mi Señor, siéntate a mi diestra, siéntate a mi diestra, hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies. La victoria sería dada por Dios al Hijo, claro, en el mismo Espíritu. La honra va al Padre como va al Hijo, porque los dos son del mismo Espíritu, de la misma esencia. Pero el Padre iba a lograr, el Padre iba
puesto esto en la orden. ¿Cómo lo puedo decir? El Padre lo había ya predestinado en que tuviera así esa clase de victoria. Ya estaba en el plan de Dios de que el Hijo ganara y de que el Hijo tuviera su pie sobre el cuello de todos sus enemigos. Esto es algo tremendo, porque cuando nosotros nos damos cuenta de esto, automáticamente el Señor se coloca con este salmo en un lugar mucho más alto de lo que nosotros nos podemos imaginar. Porque aquí en el momento que vemos aquí esto, estamos mirando nosotros aquí que el Señor se coloca como un victorioso sobre todos sus adversarios. Aquí en este momento nos podemos dar cuenta nosotros que aquí en lo general, hablando en ese contexto de ese entonces, el Señor se coloca en un estado de superior, de victorioso, porque los había vencido a todos. Cada pregunta que el fariseo cuando el escriba le habló concerniendo la resurrección, el Señor contestó correctamente bien. Cuando el escriba le habló concerniendo el más grande mandamiento, el Señor también otra vez le contestó de una forma correcta. Cuando vinieron contra él para ver a quién se le iba a tributar, al César o a Dios, otra vez el Señor ganó. Y cuando el Señor, antes de terminar, antes de dejarnos el ejemplo de la viuda, que lo vamos a estar estudiando hoy en la noche, hoy en esta tarde, cuando regresemos para atrás, aquí el Señor ya se colocó en un lugar de victoria. Ya se colocó en el lugar de donde solamente un rey se puede sentar. Aquí el Señor se coloca en un lugar donde está cumpliéndose la palabra de Dios para darles a ellos a entender, porque ellos estaban pensando y estaban razonando, estaban usando sus mentes, no nomás estaban escuchando, ellos entendían lo que el Señor les decía. Y el Señor los refrescaba, a veces los llevaba como yo los llevo a ustedes a las Escrituras para refrescarlos. Vamos a leer aquí para poder entender lo que se va a predicar, los llevo al contexto. Él los llevó al contexto del Salmo 110, verso 1 y verso 2, para llevarlos al contexto y explicarles a ellos algo del error que ellos estaban cometiendo durante el tiempo que Él estuvo entre ellos. Y les demuestra también la ignorancia que había en el pueblo, demostrando también el abuso, demostrando también la ignorancia, que los escribas también no eran perfectos en enseñar como se debería de haber enseñado. Los enemigos de Cristo fueron vencidos y deben de ser convertidos en el estrado de sus pies. Los enemigos de Cristo deben convertirse en el estrado de sus pies. Y en el momento que Él les habla así, con este salmo, en ese momento ellos se colocan debajo de sus pies. Estos son los enemigos que el Señor va venciendo. Porque el Señor ya ha vencido a muchos. El único que queda nomás es la muerte. Pero en el transcurso de su vida física, Él venció al diablo, venció a todos estos. Él fue un vencedor. No hubo nadie que lo pudo vencer. El diablo no lo pudo vencer cuando el Señor fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días, 40 noches. Yo no sé si yo hubiera sobrevivido un ayuno de 40 días y 40 noches sin tomar agua y comer alimento. No sé si yo pudiera haberlo sobrevivido, pero el Señor sobrevivió. Y aquí viene el diablo ya para terminar en este voto, demostrándonos a nosotros que Cristo Jesús era un hombre de palabra. Porque esto no tiene nada que ver con la ley, no tiene nada que ver con Dios, pero era un voto que había hecho el Señor de ayunar. Y Él dijo, yo soy de palabra y yo voy a cumplir lo que yo he prometido, lo que Dios le había puesto en el corazón del Señor. Porque muchos podemos confundir esto. Yo también ahí quizás a veces me confundía. Decía, pero ¿por qué el Señor cumple aquí y se ve obligado a cumplir y vencer a Satanás en el ayuno? ¿Por qué se considera así? Bueno, porque era un voto que el Señor había hecho. Por medio del Espíritu Santo fue llevado al desierto, el Señor ministró, estaba Él en un voto de ayuno, no por ley, no porque estaba en la ley de Moisés, no por ninguna razón. Esas podemos mirar otras cosas que podemos ver ahí. No, sino que era un voto, era una palabra y Él iba a cumplir. Es un contrato que Él se hizo. Y el diablo viene a querer hacerle una traba, porque el diablo tiene astucia.
Para mañana les voy a decir, si pecamos, el diablo mañana te va a acosar. Mañana nos va a acosar. Mañana te va a hacer sentirte como lo peor. Si tú pecas ahora, pecas mañana, te irá el diablo, Dios permitirá, y así es como Dios lo hace, que el diablo te acosa, te haga humilde, que te humille, que te grite entre todos los hermanos y te haga sentir como el peor. Y nadie sabe nada. Nadie sabe nada, hermano. Por el caso de que tú te sientas que yo sé algo, yo no sé nada. Yo no sé nada. Es el diablo que nos acosa. Y aquí el diablo quiso hacer al Señor caer para quitarle una victoria, para que no quede registrado en los evangelios a lo que estamos mirando. Cada victoria, las enfermedades no pudieron con el Señor. Cada vez que el Señor caminaba en las aldeas dirigido por el Padre y el Padre, ¿verdad?, con Él, el Señor, no hubo enfermedad que el Señor no pudo sanar. O luego después al final el Señor se demuestra y dice, bueno, ¿quieren ustedes mirar otra cosa más grande? ¿Han visto enfermos sanar en mi tiempo? Para comprobar que Él era el Mesías, hermanos. No lo agreguemos a algo que hoy es que tiene que hacerse. No, el Señor estaba comprobando que Él era el Hijo de Dios, por eso Él sanaba. Porque el profeta Isaías había dicho que cuando Mesías llegara había de ver milagros y sanidades para comprobar que Él era el Hijo de Dios, y tenía que haber muchas otras comprobaciones. Por eso el Señor sanó, por eso, no es por otra razón. Y el Señor iba a las aldeas sanando. Ciegos miraban, sordos oían, mudos podían hablar, cojos podían caminar, saltaban, inválidos, leprosos eran limpiados. Era un campeón, era un doctor de doctores, sin las medicinas que tenemos hoy en estos días. Pero era para confirmar que Él era Mesías, hermanos. Que quede en mi corazón. Era solamente para confirmar que Él era, para que nosotros tuviéramos nuestra mirada hoy en el 2024 en Él. Y si Él es el Cristo, Moisés no sanó, Elías tampoco sanó a muchos, hizo algunos milagros, pero no como Cristo, porque no pudo cumplir todo lo que la profecía nos demuestra. Es un misterio. Muchos de los profetas que estaban no hicieron los milagros que Cristo hizo. Hicieron algunos, pero nunca llegaron a la perfección donde Cristo llegó. Al final de cuentas, Cristo va. Y Dios permite que el hermano de las dos hermanas se muera, Lázaro. Y va el Señor o escuchando, pero Dios y él ya tenían comunión, oraba al Señor. Los discípulos llegan a decirle al Señor, Señor, Lázaro está muy enfermo. Vayamos a verlo, dijo el Señor, déjenlo. El Señor tenía comunión con él no andaba de prisas. Porque Él oraba. Tú oras, así lo va a hacer Dios contigo. Por eso oramos, amados. Por eso yo le digo a mi familia, les digo a ustedes, amados, oren para que Dios les dé paz. Soy muy impaciente. Me preocupo. Me desespero. Oremos, hermanas. Oren. No oren para que Dios cambie. Ore para que Dios cambie su disposición de corazón y usted en el fuego pueda aguantarlo todo. La oración es lo que lo hace. Amén. Un poquito lo hace. Algo Dios va a hacerlo así. Y Dios aquí demuestra que la comunión estaba con Jesús y con el Padre. Jesús no se preocupó porque Él tenía comunión, Él era Dios. Los discípulos le dicen, Lázaro está enfermo, Señor, ¿quieren que lo vayas a ver? No se preocupe. Señor, ya se murió. No se preocupe, Él está durmiendo. Algo así dijo el Señor. Pero ya después el Señor dijo, vamos. Ellos le dijeron, Señor, pero vamos a pasar por Jerusalén y ahí te quieren matar. No se preocupen, vamos. Y uno de los discípulos aún tenía un sentido de humor. Dijo, pues vamos para que nosotros también muramos con el Señor, ¿verdad? Un sentido de humor y van con el Señor. El Señor nos demuestra otra vez que Él es campeón. Con Lázaro. No nomás murió hace poquito, no, ya había muerto, ya tenía ya 4 días
ya no había esperanza para él. El judío creía que en 2 días podía el alma todavía estar circulando allí en el cuerpo, buscando meterse otra vez y revivirlo. Claro, ya en este tiempo en el que vivimos hoy, el cuerpo no puede porque lo llevamos allá y lo meten en la congeladora y ya el espíritu ya de esa alma dice, chale, ya no quiero entrar ahí. Y después con el proceso que le hacen al cuerpo, dice, no hombre, ya mejor me voy al cielo, ya no puedo meter. Es como usted cuando le hacen una casa, está remodelando su casa y no la han acabado, todavía la ve, usted puede entrar, entra a la casa, la mira y todo. Pero ¿qué tal si ya la están remodelando y ya se ve media, no, ya no voy a entrar, mejor me voy a ir a vivir a otro lugar? Así yo creo que ha de ser el espíritu. El espíritu circulaba 2, 3 días alrededor del cuerpo, como se cree, los judíos así lo creían. Pero ya el 4.º día ya ese cuerpo ya no está apropiado para entrar para atrás y revivir. Imagínense usted, wow, no güey. Y el Señor les demuestra como campeón y lo llama. Algunos han exagerado y si el Señor no lo hubiera llamado por nombre, todos hubieran salido de las tumbas, no sé, pero así dicen algunos. Con uno tiene suficiente para que yo vea que Él es un campeón. Y venció ahí la muerte, lo llamó por su nombre, sale Lázaro de ahí, quítenle las vendas y ahí está Lázaro. ¿Qué demuestra Cristo a usted en ese momento que usted mira esa historia en el Evangelio de Juan? Que Él es victorioso, que la muerte no lo puede vencer, que Él es verdad lo que dice la Biblia. Pablo se va por medio de la revelación que el Espíritu Santo le da y nos demuestra que ese va a ser el último enemigo que va a vencer. Ya no va a haber muerte. El Señor tiene muchas cosas preciosas para todos sus elegidos, para su pueblo especial. Vamos a tener un tiempo especial. ¿Cuándo? Yo no sé. Mañana, yo no sé. No sé. No sé si Cristo venga mañana. No sé si Cristo vendrá hoy. Él quiere que estemos preparados como si Él viene hoy. Imagínense ustedes si supiéramos el día y la hora, todos estuviéramos aquí en la iglesia. Quizás algunos no, pero yo creo que la mayoría sí. Estando Él en ese estado de victoria, nosotros nos damos cuenta que su poder no irá a terminar. Estamos dándonos a nosotros cuenta de que Él, como Rey de Reyes o Señor de Señores, como aquí nos demuestra la Biblia, su reino continuará y será más glorioso que ningún otro reino ha habido en toda la historia del ser humano. Él va a herir a todas las potestades que estuvieron en contra de la enfermedad, la pobreza, la desgracia, la miseria, todas estas cosas que vienen en nuestras vidas, que las vemos por la causa del pecado, la escasez, todos los contrastes de la abundancia y por llegar al último, la muerte, todos estos reyes, el Señor los va a vencer, porque Él es el Cristo, Él es el Rey de Reyes. Y le daremos toda la gloria en ese día, hermano. No nos vamos a aguantar. Si ahorita estamos luchando con el sueño, yo sé que sí, estamos luchando. Yo he estado a veces en una iglesia, he estado en la iglesia escuchando a otro pastor y allá ando luchando, gracias a Dios, allá ando luchando con mis ojos, no me duermo. Pero yo entiendo lo que a veces puede pasar. Pero el Señor será Rey de Reyes y Señores, Él juzgará a todas las naciones, serán juzgadas. Hermanos, cuando estemos delante del Señor, un día, los que somos salvos daremos cuentas y los que no son salvos ya no tienen ninguna esperanza ya. Los que no son salvos ya no tienen ninguna esperanza. Ya no tienen ninguna esperanza whatsoever, no tienen ninguna esperanza en nada. Ya esperan solamente la ira de Dios. Usted sabe, si usted habla de una persona que tiene ira, usted ha conocido a alguien que tiene ira, que se destaca con una ira, ¿verdad? Un hermano, una hermana, el esposo o la esposa, que se destaca con ira. Bueno, hermano, tú no lo cambias. Esa persona se va a destacar con todo su poder. Ahí necesitas auxilio. Imagínense a Dios destacarse con toda su ira y no hay nadie que pueda contra Él. Amado, amada, ¿no quieres tú ver la ira de Dios sobre tu vida ese día?
Esas personas que están dormidas y que no miran estas cosas en el futuro, están bien dormidos. Y solamente el Espíritu de Dios puede avivarnos para ver esas cosas con mucho temor y respeto, de pensar de que Dios con su ira destruirá al impío. Y eso es lo que mirarán todos los que no están en Cristo Jesús. Los que estamos en Cristo, los que somos salvos, vamos a dar cuentas. ¿Qué hiciste con lo que te digo? ¿Qué hiciste con lo que te dice? No hice nada. Wow, Señor. No nos va a palmear, amados. Nosotros nos chiquearon mucho anteriormente. Yo me acuerdo que me dicen todavía, nos chiqueaban mucho anteriormente. Y lo hicieron con buenas intenciones. De palmitas y no ofender a nadie. Esas cosas no son buenas. Porque tú piensas que tú vas bien, pero vas mal. No son buenas esas cosas. Y se tenían que ver corregido. Porque el Señor no nos va a palmear, amados. Cuando estemos delante de Él, ¿qué? Es mejor que yo hubiera sido un retardado, ciego, sordo, inválido, para tener una excusa ese día delante de Dios y decirle: mira, Señor, yo estaba así y así. Y quizás esos tampoco van a tener una, yo no sé. Pero si yo pude ver, yo pude caminar, yo pude oír, yo tuve todo el tiempo en la vida de hacer muchas cosas para el Señor, no he hecho ni un comido para el Señor, y te va a ir mal, mal, mal. Dios no te va, es una mentira. Ay, Dios te va a recibir, porque Dios te dio 2 talentos, 3 talentos. Te dijo: ten, hijo, ten, hija, te mando al mundo para que los uses allá. Algunas de ustedes son buenas para la cocina, buenas para tejer, buenas para el negocio. Y no lo digo porque aquí hay una hermana que tiene su negocio, pero vino a la mente: negocio, comida, guisar, coser, enseñar, dirigir. Es mejor que usted no sepa nada, para que cuando vaya delante de Dios, hermanos, con todo cariño se los digo, como mi madre se lo hubiera dicho, que no hubieran entendido nada, para que Dios no les diga: no, pues no te di nada, no te pásale. Pero no es así. Nosotros los que estamos en Cristo vamos a estar delante de este Rey. Esa es la creencia que la fe implica al corazón del que la escucha, y nos hace. Y digo yo: Señor, no he hecho nada, Señor. No, este no es mi lugar. Lejos de mí esté de que esta es mi casa. Lejos de mí esté de que todo esto va a estar. Lejos de mí. Yo estoy aquí con un tiempo que Dios me ha prestado de estar aquí, de servir al Señor. Es todo. Y mi trabajo es servir al Señor, darle mi vida al Señor y no tener tiempo para otras cosas más. Me aflijo por eso, porque tengo que trabajar, tengo que venir, tengo que hacer el trabajo, tengo que servir. No he hecho nada. Me lo han dicho, me lo dicen. No has hecho nada. Yo sé que no he hecho nada. Porque debo de hacer más para el Señor. Más para el Señor. Mi vida, el Señor hay un canto ahí: ¿con qué pagaremos? Pues ¿con qué pagarás? Con tu vida. Porque la vida que te dio el Señor, con esa le pagas al Señor, con tu tiempo, con tu vida, con tus fuerzas, con todas las habilidades que el Señor te dio. Como le digo, preferiría haber estado ciego para no mirar, y sordo para no oír, y un inútil, para que no sea nada para la gloria de Dios. Y yo digo: Señor, pues nomás nací así, estoy en la cama nomás tirado. Quizás esos tendrían, esas criaturas, esas almas que están tiradas. Usted ha visto personas así en los hospitales que están tirados, tienen 30, 40 años y tienen una pipa en la boca y así viven nomás. Y los padres no quieren dejarlos ir. Dicen: no quiero que mi hijo y mi hija, porque los aman mucho. O esas criaturas que andan en una silla, yo los he visto a veces, que tienen un tanque de oxígeno, están totalmente, no pueden servir para nada, pero ahí están y ahí los tienen. Quizás esos puedan servir de un ejemplo de una persona que vino, que no está incapacitada, mejor la palabra correcta sería. Pero Dios, hermano, nos llamará cuentas. Ese es el Dios que esconde la iglesia y no lo debe de esconder, porque todos, amados, vamos a dar cuentas a Dios. Y los que estemos delante del Señor, el Señor nos demuestra su grande autoridad. Les dice a los escribas: miren lo que soy, lo que la Biblia dice.
para que ellos miraran, usaran su mente y dijeran, wow, esto es tremendo. Y Él va a conquistar, todo estará sujeto a Él. A Él se le rendirá, se le va a rendir cuentas, todos van a rendir cuentas. El sol va a rendir cuentas a Dios. La luna va a rendir cuentas a Dios. El cielo va a rendir cuentas a Dios. ¿Son los más fieles? Pónganse a pensar, son los más fieles. El sol sale, el sol baja, el sol sale, esos son los más fieles. Y van a rendir cuentas delante de Dios. Si fueron fieles, si le han fallado, ahora no subió el sol. Oh no, ahora el sol no dio calor. Oh no, ahora la luna no salió. Esa luna es perfecta, es bella, es la más preciosa creación que Dios puede hacer. Hasta los enamorados les gusta ver la luna de miel. Con esto voy a concluir ya. Yo creo que ya se me pasó el tiempo, ya nadie me indicó, pero con esto terminamos y vamos así a ponernos en pie y cantar un gozoso himno. Quiero tomar este tiempo y vamos a cantar ese canto precioso intitulado Triunfo, Triunfo, 231. Es muy adecuado este canto, 231. Si tú me escuchas hoy por medio de Facebook y no conoces a este Rey de Reyes, hoy en esta mañana lo puedes recibir en tu corazón. Dale tu vida, porque un día vamos a estar delante del Señor. Recíbelo en tu vida, recíbelo hoy en esta mañana. Al cantar este canto, te invito a ti también que nos acompañes igualmente. El 231, Triunfo, Triunfo. Triunfo, triunfo, cantemos la gloria del Rey poderoso, por cuya victoria quedó abolido el poder de la muerte, el fuerte vencido por uno más fuerte, Jesús vencedor y vencido Satán, el crucificado, por Dios coronado, Señor de señores, será proclamado. Daránle honores, dominio y grandeza, los siglos futuros, eterna realeza que ya se merece y pronto tendrá su frente celeste, ciñendo corona, los hombres dan honra a su santa persona. El cetro terrestre en breve empuñando, en paz le veremos, cual rey dominando el cielo y tierra, el reino de Dios. Este Dios es más grande de lo que lo podemos imaginar, hermanos. Este Dios es muy grande. Así vamos a seguir adelante y vamos a cantar un canto más y vamos así a estar siguiendo con lo que sigue. Y voy a pedirle así a mi hermana Estrada que pase. Bendito sea Dios.